Aquí lo que queremos nosotros los guayú, que las leyes de la madre naturaleza se respeten. La naturaleza tiene leyes y las leyes de la naturaleza hay que respetarlas. Ni Bruno ni ninguno, no al desvío del arroyo Bruno. Ni Bruno ni ninguno. Con la consigna Ni el Bruno ni ninguno, este martes 12 de abril, autoridades indígenas, organizaciones sociales se concentraron en la Plaza Padilla de Riohacha, del departamento de La Guajira, para alzar sus voces en contra de la decisión tomada por Corpo Guajira y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, al cederle a la empresa carbonífera del Cerrejón el desvío del arroyo Bruno. Y de esa agua subterránea, esos acuíferos que hoy en día están matando, son los que surten de agua a los pozos profundos que tienen los molinos en la Alta Guajira. ¿Qué está pasando con nuestros dirigentes? ¿Qué está pasando con las personas encargadas, en este caso del medio ambiente, que parece que estuvieran de empleados del Cerrejón? Y como guajiro, sentamos nuestra voz de protesta de la manera más enérgica en la defensa del agua como un recurso no renovable. Porque nosotros los guayú sentimos, corre como la sangre de uno, el río Ranchería, igual. Por eso, así decía el sobrino, estas multinacionales nunca han consultado qué es lo que nos perjudica, qué es donde nos van a ser útiles. No estamos de acuerdo con ese desvío del río Bruno. Mientras a nosotros nos dicen que cuiden el agua, a Cerrejón se la entregan toda. Corpo Guajira y ANLA, ¿en qué se basaron para dar ese permiso? ¿A quiénes consultaron? Son las preguntas que motivó a la concentración a caminar pacíficamente hacia las instalaciones de Corpo Guajira, que con el cierre de sus puertas y policías al frente reciben con indiferencia las acciones de la comunidad. ¡Abajo el Cerrejón! Nos encontramos al frente de las instalaciones de Corpo Guajira. Estamos haciéndole un plantón en contra de la mala decisión que tomó el director de Corpo Guajira, el señor Luis Medina, al haberle entregado a la multinacional Cerrejón los permisos para la desviación del arroyo El Bruno. Nosotros somos un departamento de características desérticas y semidesérticas, que tenemos muchas dificultades para tener el agua. Muchas de las poblaciones están sufriendo por esto. Los casos de desnutrición no son aislados. En nombre de la red de comunicaciones y todas las organizaciones decimos eso: respeten nuestro territorio, respeten lo que a nosotros nos pertenece. Esto no nos lo han regalado ustedes, esto nos lo ha regalado la Madre Tierra. Hoy este llamado tiene que ser una reflexión para que todo el pueblo guajiro se apersone de esta situación, porque tenemos que defender nuestras fuentes hídricas y tenemos que defender nuestro territorio. ¿Y rajan de arroyo Bruno acá? De rajan chewa y de se vaya. Ya se no al becheque y no se le hayan ni porque chewa y chay. ¿Qué ruta puedes ver tú, no? Oh, usted da soy hoshia, soy hoshito marutka, soy hitalionka, o mamá, haito nos catarotanga caston. Entonces no le joda cheque y no estudiante. Vamos a ir muy de nada, que su director que Corpo Guajira en Surhan Wauri. Justo naira, justo no antes de casante naira, porque ya que acho que piensa tu pueblo, no antes de casante, a los achancha ya, no se de acuerdo y matin naira. Habitantes del municipio de Riohacha compartieron su opinión sobre la desviación del arroyo Bruno. Muy emocionado el tema todavía. El arroyo, las aguas es vida, y hoy en día con este periodo de sequía, en el momento en que se le hace la desviación, sería grave para la comunidad. ¿Quién va a estar de acuerdo que se desvíe un río, una afluente hídrica que surte de agua a la comunidad de acá de La Guajira? No estoy de acuerdo en lo absoluto, porque el Cerrejón se va a poner en 50 años y después los guajiros que quedamos aquí, como hacemos hace 50 años, no se recupera el daño ecológico que se hace. No deben desviar el arroyo Bruno. Como red de comunicaciones del pueblo guayú, hacemos un llamado general a autoridades tradicionales, líderes y comunidades guayú de todo el territorio, así como también al movimiento indígena ONIC, organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, afro, campesinas y sindicales. De la misma manera, nuestro llamado trasciende a todo el territorio nacional e internacional, movimientos ambientales, colectivos y estudiantiles.
para sumarse a la propuesta para defender todo cuanto nos provee de vida. El territorio es nuestro, el agua es nuestra, nunca para las multinacionales.